¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen mediodía, primero que nada. Bienvenidos nuevamente al stream de economía del Diario del Ciudadano. Como cada martes estoy acompañado, en este caso otra vez, con Franco Trovato. Franco, buen mediodía. ¿Qué tal, Álvaro? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Todavía con tratando de hacer lectura de las repercusiones. A veces, hablábamos fuera de aire, a veces es bastante imposible, ¿sí? Leer algún resultado electoral en base a variables económicas. En este caso uno asocia directamente, estamos hablando obviamente de lo que sucedió en provincia de Buenos Aires con la victoria de Fuerza Patria, un triunfo contundente sobre La Libertad Avanza. Digo, a veces parece fácil hacer un vínculo entre lo que pasa con el bolsillo de los votantes, como la primera lectura que se puede hacer de esta elección, y a veces no, porque a veces uno se pone a ver lo que pasó hace poco para las constituyentes aquí en la provincia de Santa Fe, donde tuvo una muy buena performance, La Libertad Avanza. Es cierto, hace algunos meses fue, pero ya venía golpeada la economía. Y algunos casos como lo habíamos repasado acá, el de Villa Constitución, donde La Libertad Avanza ganó. Bahía Blanca. En Bahía Blanca ahora, en provincia de Buenos Aires, ganó, que fue una de las regiones muy afectadas por las inundaciones, con serios cuestionamientos sobre los recursos que le destinó el gobierno nacional para asistir a las víctimas, y sin embargo en Bahía Blanca ganó La Libertad Avanza. Sí, sí. Bueno, muchas interpretaciones que se pueden hacer de lo que ha sucedido el fin de semana. Ya lo vamos a estar haciendo con un invitado, un amigo de la casa. Pero si querés, primero vamos a repasar algunos de los datos. Mucho se habla de lo que ha sucedido en los últimos meses con la economía real, y que eso pudo haber tenido impacto negativo para el gobierno en las elecciones. La elección del domingo pasado no solo que se nacionalizó y se la sobredimensionó, sino que además se la sobreeconomizó, sí, digamos, porque creo que Timerman es el que mejor definió el problema. Si vos vivís diciendo que si no salen las elecciones como a mí me gusta, se va todo al cuerno, es obvio que va a suceder. O sea, es una profecía autocumplida. Bueno, ahora quiero ir a ese concepto, lo vamos a analizar también con el invitado. Esa disyuntiva entre... Digo, si todos los gobiernos... Macri decía que si vuelve tal o cual se va todo al cuerno, se fue todo al cuerno. Milei, si vuelve, si gana tal o cual, se va todo al cuerno, y bueno, estamos acá surfeando. Bueno, quiero una ola que complicada. haces bien en traerlo a la mesa, porque después quiero que lo analicemos entre los tres, porque es más allá de lo que pase, lo que pasó ayer, lo que pase hoy con el dólar, con las variables del mercado, esta lógica que se empieza a instalar y que nosotros todos naturalizamos de el riesgo K. ¿Qué pasa? ¿Hay riesgo acá? ¿Hay riesgo peronista en cuanto a una victoria en las elecciones? ¿O en realidad los planes de la derecha son muy frágiles? Que cualquier victoria electoral opositora lo hace tambalear. Déjame tirar una hipótesis, sí, y después la conversamos entre los tres. Puede sonar un poquito conspiranoico. Ahora, si vos tenés un plan súper endeble, que se está por caer, se te viene una elección, un encuestador te dice que hay un empate técnico, vos no dirías, che, a menos que yo gane por 17 puntos se cae el plan económico, culpa de eso. ¿Se entiende el mecanismo? Claro, lo capitalizan porque... Claro, digamos. Lo capitaliza, es que la oposición, el oficialismo en este caso, el oficialismo nacional, decir, La Libertad Avanza en este caso, lo capitaliza porque sabe que funciona, porque sabe que es un discurso que ya penetró en la gente, decir que cualquier posibilidad electoral de un peronismo, de un filoperonismo en Argentina genera ruido en los mercados. Pero yo digo, soy economista, sí, presidente, tengo un plan endeble, sé que es endeble, sé que depende, que es prácticamente un Ponzi que depende de que le inyecten dinero permanentemente, sé que se está por ir al cuerno y tengo una elección que viene. Digo, bueno, si no saco 15 puntos en la elección que viene, este plan se va, no por mi incapacidad ni porque el plan sea una basura, sino porque pierdo la elección. Es la excusa que puedo poner. Sí, sí, y ya sabe que le da resultado. Sabe porque que los números que vamos a ver ahora en un ratito no arrancaron con la elección. Para nada. De arrastre. Para nada. Podemos ver esta placa que estaba recién, porque son datos del INDEC de ayer. Ayer justamente
el INDEC ratifica con dos datos vitales, uno este que tiene que ver con la construcción y otro que tiene que ver con la industria que ahora vamos a ver, pero este de la construcción está interesante también, igual que el otro, una suba del 1,4 interanual, como siempre decimos, esto es de julio, como siempre decimos, cualquier dato de este año interanual comparado con el año pasado debería ser bueno. En algunos casos vimos ya que no, que en algunos casos incluso son negativos, pero comparado con junio de este año, otra vez una caída en la construcción del 1,8%. Y después el de la industria, el gráfico siguiente, muestra también una caída en términos interanuales. Si podemos ver el gráfico, ahí está, el gráfico de industria, 1,1% de caída interanual, es decir, en el sótano, abajo, sí, un poquito abajo de eso hay petróleo. Y respecto al mes previo, es decir, respecto a junio, si no me equivoco son de julio esos datos, es decir, respecto a junio, caída del 2,3%, que es lo que se viene viendo en los últimos meses, todas caídas constantes de ese mes en comparación con el mes previo. Es decir, cada mes estamos peor que el anterior. Y esto no es riesgo electoral, esto es realidad. Vemos una tendencia ahí, incluso, como vos decías, comparándote con un año que no fue para nada virtuoso, bueno, todo lo contrario. Deberías tener buenos números. ¿Y por qué lo traemos a la mesa? Primero porque se habló mucho del voto bolsillo del fin de semana en Provincia de Buenos Aires, y acá tenemos dos sectores que vienen muy castigados. La construcción es un emblema por el tema de la paralización a voluntad del gobierno nacional de la obra pública, que tuvo impacto directo en esos datos que vimos de construcción, y la industria, ¿sí? Que venimos viendo en los últimos meses embates permanentes con datos malos, con datos que están vinculados directamente a la caída de consumo y directamente también a la apertura importadora. En paralelo a una fiesta financiera que ahora parece estar un poco más en duda. Más en duda, sí. Última cuestión antes de ir a la nota respecto a esto, sobre todo de la industria. El viernes pasado estuve en una conferencia de AIM, de los industriales metalúrgicos de aquí de Rosario, donde estuvo Rafael Catalano, que lo hemos entrevistado hace poco, de la empresa Catalano, pero referente y titular de AIM, donde por enésima vez viene advirtiendo sobre el tema de la inviabilidad en las tasas de interés, en la volatilidad, lo que está generando el plan económico para que una industria pueda descontar un cheque, para que una industria pueda tomar un préstamo, o sea, tasa de interés inviable, apertura importadora, y además que la incertidumbre es cada vez mayor, a tal punto que ya están diciendo en el sector industrial que esto lo dijo el viernes, es decir, antes de la elección, pase lo que pase en septiembre y pase lo que pase en octubre, no esperan una mejora para el sector hasta 2026, hasta marzo de 2026. Es muchísimo tiempo. Es decir, ya estamos diciendo no esperar una luz al final del túnel de este año, sino que para marzo del año que viene vemos. Es muchísimo tiempo para un contexto en el cual la financiación está muy complicada, además. Imposible. Por última, si vos decís, bueno, hay que pasar el desierto, el invierno, poner el nombre que vos quieras, pero me puedo financiar de una manera razonable, pero tampoco existe esa chance. No, para nada. Y hoy es una de las preocupaciones, más que la apertura importadora, te diría, y más que la caída de empleo, que hay una caída de empleo por goteo, y lo ratificaron en esa reunión el viernes, el tema de las imposibilidades financieras que está teniendo, la imposibilidad para acceder a crédito que están teniendo las industrias, y es una de las realidades que azota a una parte del territorio que votó el domingo y que votó en contra del gobierno nacional. Para hablar de estos temas tenemos como invitado, tenemos el gusto de tener invitado nuevamente a Laví Abraham, economista del mate. Laví, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Gracias por la invitación, Álvaro. Gracias por acercarte nuevamente. A ver, vamos por parte. Primero, primeras reacciones de las principales variables económicas que empiezan a medir un poco lo que sucedió el domingo. ¿Qué lectura haces de lo que pasó ayer con el dólar, con los mercados?
¿hay que prestarle atención? ¿No hay que prestarle tanta atención teniendo en cuenta estos datos que veíamos de la economía real? ¿Cómo ves las primeras reacciones de la economía? Bien, yo separaría en ese caso dos reacciones. Por un lado, la de la economía real y hablaría de economía, y por otro de los mercados. Los mercados casi como pero no los mercados de encuentro, sino los actores que operan en estos mercados, tanto el mercado de acciones como el mercado de dólar futuro, tipo de cambio general. Vamos de a poco, pero primero una salvedad sobre los datos de industria, construcción que vimos recién, que me parece interesante también, y es que en realidad sí hubo un momento de recuperación, que fue la segunda mitad de 2024, y que lo que sí vemos es que ya 2025 viene mal aparejado. O sea, hubo una caída inicial de este gobierno después de la devaluación y de toda una caída muy fuerte en el primer semestre de 2024, una leve, tenue recuperación en la segunda mitad del año, pero que ayudó a consolidar el relato de, bueno, ya pasamos por lo peor, y que inclusive cuando vos hablabas de ciertas elecciones que fueron en marzo, bueno, todavía estaban como la idea de lo que venía pasando sobre el final del año pasado, pero ya este año sí. De hecho, lo que hay es una gran inestabilidad. Estas variables, de hecho, hay unos meses que crecen. Uno que crece, de hecho, creo que en el estimador de actividad económica hay 3 meses de crecimiento y 3 de caída, por ejemplo, en lo que va del año. O sea, una inestabilidad, y donde cualquier situación más o menos rara pareciera ser que la economía tambalea. Retomamos después de un pequeño inconveniente técnico, lo estábamos escuchando. Bueno, pasan las mejores familias. De hecho, ayer pasó en el mercado de dólar futuro. Desenchufaron alguien vino, desenchufó el cable por las dudas. Pero bueno, sigamos técnico. Bueno, seguimos con lo que estaba contando Lavi. Vos, Lavi, decías recién, recapitulabas un poco lo que pasaba con la actividad económica, hablabas de cierta recuperación en algunos sectores a fin de año pasado. Este año incluso se dieron algunos picos donde se ve ese electrocardiograma, pero ya te diría, la última parte del año, segundo trimestre este año, sí, empezamos a entrar en datos negativos. Sí, en datos negativos en general, hay que ver después particular, por eso, construcción mal y qué sé yo, pero sí, ya estamos prácticamente metidos en una recesión. Y hoy la votación de esta semana fue una votación ya en un momento recesivo, en un momento de pérdida de empleo y de un aumento de inflación lento pero sostenido, con salarios que no acompañaron. Entonces me parece bastante claro que hubo una cuestión económica. Y ahora podemos charlar un poquito más. Y lo segundo que yo quería decir era que estábamos separando esta idea de economía real de cómo actúan los mercados. O sea, ¿quiénes actuaron ayer? ¿Quiénes llevan el dólar inmediatamente a 1.400? O sea, si se cerró el viernes a 1.300 y algo, y arrancó 80, 100 pesos arriba el lunes. Bueno, evidentemente, más allá de que pueda haber gente que quiera comprar y, digamos, personas individuales, lo que hay son grandes movimientos, y hay grandes movimientos de los mercados y de actores clave que son bastante conservadores y que están bastante convencidos de la necesidad de que prosiga este modelo y que prosiga este gobierno, ya sea de la mano de Javier Milei o de una mano, como vimos en estas elecciones, de Javier Milei aliado directamente a todo el esquema del PRO, digamos, ya a todo el esquema anterior. Y entonces necesitan la idea de que, bueno, si viene otro gobierno de un signo peronista particularmente, o popular en términos generales, la economía va a ir mal, entonces actúan en consecuencia. Es una especie de profecía autocumplida también, como dice Franco, pero actúan como si efectivamente ese gobierno fuera a eliminar o destruir todos los planes futuros. Y en general haciendo caso omiso, y esto es lo más interesante me parece, haciendo caso omiso de los verdaderos números, de esto, de ver que un programa de un gobierno liberal les hace ir mal a la mayoría de los sectores y a la mayoría de las grandes empresas y de las pequeñas empresas también. Estamos viendo pérdidas en los balances de las grandes empresas, pérdidas en las pymes, pérdida de empleo también. Y por el contrario veíamos, por supuesto, crecimiento económico, mayor actividad y mayores ganancias durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Cristina y de Néstor, digamos, en los gobiernos kirchneristas, mayores ganancias, y sin embargo, bueno, hay como una apuesta ideológica muy fuerte, que es una suerte de contradicción, ¿no? Esta idea de que desde la ideología apoyan un gobierno liberal, pero este gobierno liberal, en lo práctico, en lo concreto, en lo material, no les da ganancias, sino más bien lo contrario. Entonces, esta
tire y afloje que sucede al interior de cierto empresariado entre lo ideológico y lo material, en algún momento se tiene que resolver. Por ahora sigue habiendo un apoyo muy claro al gobierno y eso lo vemos en las acciones de mercado que, valga la redundancia, no la redundancia, sino el uso de la misma palabra, hacen caer las acciones generalizadas durante el día siguiente a las elecciones. Las acciones de mercado me refiero a las ventas o a la idea de, bueno, desprenderse de acciones pensando, porque ¿qué quiere decir que bajan las acciones? ¿Por qué baja el precio de las acciones? Porque hay empresas que dicen, bueno, estas empresas en el futuro van a ganar menos plata. Como van a ganar menos plata, el valor de la empresa tiene que bajar. Entonces baja el valor de la acción, que es el valor de la propia empresa. El valor de todas las empresas baja porque esperan ganar menos plata. Es raro porque en realidad no están esperando ganar menos plata. Están operando para hacernos creer que una elección a un gobierno de un signo distinto va a hacerles ganar menos plata en el futuro. Me parece que en esa lectura entre lo ideológico que están jugando ciertos actores de mercado muy potentes, cierto, por usar una expresión, cierto capital financiero que se está moviendo aquí y allá y tratando de invertir, entre esa ideología y sus y las consecuencias materiales, las consecuencias reales, me parece que bueno, en esa tensión se está jugando algo que bueno, es difícil de ver, pero bueno, aparece en estos días claves, ¿no? Claro, porque hablamos fuera de aire de esta lógica que todos ya casi asumimos, ¿sí? Incluso la asumen quienes están de un lado o del otro, que existe el riesgo K, el riesgo peronista, el riesgo filoperonista, que no se utilizó solamente en esta elección, sino en varias anteriores, cuando gobernaba otro signo político que no fuera el peronismo. Existe una normalización, una naturalización de ese riesgo peronista, o como quiera llamarlo. Pero del otro lado también existe esta lógica donde vos hablás de una economía que viene arrastrando un mal desempeño, y también aparece la lógica de cómo puede ser que un programa económico que se supone que está robusto, que va hacia el éxito, dependa de una elección. Un poco lo construías recién, pero hay una respuesta a eso que yo ya creo que tiene que ver más con una cuestión económica, una cuestión política, ideológica. ¿Qué hay ahí? ¿Naturalizamos realmente que si gana el peronismo hay problemas con los mercados, con la economía? Claro, pero los problemas que hay son problemas con los mercados, no con la economía. Son problemas de bajaron las acciones. Y no estamos pensando en que al día siguiente de las elecciones van a despedir gente, porque ya vienen despidiendo gente. Y no estamos pensando que al día siguiente de las elecciones no van a vender los comercios, porque los comercios ya no venden. Entonces, lo que están bajándonos es la idea de que lo que pasa en el mercado de acciones, es decir, en la bolsa de comercio, es la economía. Lo que pasa en la bolsa de comercio no es la economía. Lo que pasa en la bolsa de comercio no tiene nada que ver. Afectará eventualmente porque, bueno, sube el riesgo país, suben las tasas, luego esas tasas hacen que no se puedan sacar crédito. Bueno, sí, hay una afectación, no es que no tiene nada que ver. Pero la idea de que cae la bolsa y ese es el problema, o Argentina no recibe financiamiento externo ahora y ese es el problema, no. Son problemas financieros que tienen que ver además, y bueno, y acá vamos otra vez a los fundamentos de este programa económico, que es muy malo. Financieramente es malo y económicamente es devastador para un montón de sectores, más allá de que haya ciertos sectores muy pequeños que puedan mejorar. Y esto lo sumo a una tercera cosa que tiene que ver con las elecciones directamente, que es que independientemente de, ya dejo de lado para quien nos está viendo si le gusta este programa o no le parece que está bien lo que hace este gobierno, independientemente de la cuestión económica, es muy mala la gestión de gobierno. Es malo la gestión política, social, de la educación, de la salud, de la discapacidad, de la ciencia, de la cultura, de los deportes. En cada cosa que uno mira, este gobierno es peor que los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque han renunciado a hacer cosas del Estado, con lo cual las políticas económicas, las de arraigo territorial, las políticas que había en las provincias, las políticas que van hasta cómo hacer huertas, cómo repartir semillas, todo eso está destruido. Y eso es malo. Y eso es un tercer problema que no aparece porque todo el tiempo estamos mirando la economía, pero no vemos que el gobierno en sí mismo es un gobierno que es pésimo gestionando. Es pésimo. Y en este contexto de, recién mencionabas infraestructura, territorialidad, ¿cómo ves la diferencia entre provincias, específicamente la de Santa Fe, y lo nacional? ¿Puede una provincia productiva, vinculada a la metalmecánica, a la industria siderúrgica, al agro,
sobrevivir esta política nacional en términos de economía real? Podría, yo creo que sí podría, creo que no se está haciendo, pero sí podría, porque efectivamente los gobernadores están apretados por el gobierno nacional, es decir, primero y principal, el gobierno nacional también, uno de los ajustes fuertes que hizo es no darle plata a las provincias, además de quitar obra pública, de quitar como, digamos, estos programas en los propios territorios de cada una de las provincias, les quitó recursos a los propios gobernadores. Entonces los gobernadores tienen que pensar cómo reemplazar las cosas que hacía el Estado Nacional. Podrían hacer cosas, podría haber programas productivos, podría haber mejoras en los salarios de los trabajadores y trabajadoras estatales, que no las hay, o las hay poco, en todo caso no son peores los salarios de los trabajadores nacionales que los provinciales. Pero, digo, hay cosas para hacer desde las provincias, en una provincia productiva como Santa Fe, que está perdiendo empleo en la maquinaria agrícola, que está perdiendo empleo en el agro, que en la siderurgia está perdiendo empleo, que en la cadena láctea le está yendo bastante mal, digo, para ir a los grandes núcleos de la economía provincial, puede haber unas políticas. Me parece que escasean, me parece que está faltando imaginación, me parece que el gobernador hasta hace 48 horas atrás, prácticamente, coordinaba sus expectativas y sus ideas con la del gobierno nacional, desde viejas declaraciones diciendo yo voy a votar por mi ley en el balotaje, hasta darle el pacto de mayo y votar con sus diputados, con algunos diputados, porque encima los diputados de la provincia, los socialistas votan una cosa, los del PRO votan otra, entonces también es difícil saber qué es el oficialismo en el Congreso. Podría, digo, hasta hace 48 horas continuaba la línea del presidente y hace 48 horas se desmarcó, diciendo, bueno, podemos hacer otra cosa. Hay que ver, ojalá, pienso, el gobernador Puyaro pueda pensar políticas desde el territorio, políticas desde Santa Fe para apoyar a su propia industria, para apoyar y para entender que la industria y la producción, sobre todo, porque esto es algo que el gobernador Puyaro, particularmente yo, desde mi punto de vista, confundió desde el principio, que es llamarle producción únicamente al agro. Cuando el gobernador habla de esta es una provincia productiva, se refiere al agro en una provincia fuertemente industrial como Santa Fe, que tiene varios nodos industriales en Rosario, en Rafaela, en Las Parejas, Armstrong, digo, en todo el cordón industrial de Santa Fe, Villa Constitución. Que tiene una historia. Tiene una historia industrial muy fuerte, se refiere a la producción únicamente como el agro, y bueno, me parece que se está olvidando de una pata importante. No. Entonces, bueno, podría haber cosas. Creo que sí, se puede desmarcar, creo que justamente Kicillof un poco lo decía en alguna de sus declaraciones, la provincia de Buenos Aires intentó desmarcarse de lo que hizo el gobierno nacional, le salió como pudo, más allá de no estamos para juzgar en todo caso eso, pero creo que algo se intentó por lo menos desde ahí. ¿Puede hacerlo Sí. Santa Fe? Sí, algo puede, por supuesto, puede haber programas, puede pensar en sostener ciencia y tecnología, puede sostener, hacer articulaciones con la universidad, puede sostener desde la industria, digamos, programas para dar créditos baratos, o por lo menos para subsidiar cierta parte de la tasa. Si la financiación nacional es muy cara, meterse el gobierno, dar tasa, dar línea de crédito, pensar estratégicamente qué va a producir la provincia de Santa Fe, qué va a exportar la provincia de Santa Fe y qué articulaciones se pueden hacer entre la industria y el agro justamente, cómo generar círculos virtuosos de producción. Hay para hacer política industrial. Existe la política industrial. Renunciar a eso me parece que está mal en una provincia en donde, bueno, efectivamente hay industria. No es que no la haya, hay poca, podría ser más. Pero, por ejemplo, si en este contexto, que el gobierno nacional decide que seamos básicamente un free shop, Sí. Entonces te abro la importación de maquinaria usada, te abro la importación de elementos de siderurgia. ¿Cómo haces vos para contraponer que eso? ¿Cómo hace Santa Fe para competir con China, por ejemplo? No, muy difícil. La verdad que sí, es difícil. No. Que además... Claro, por más crédito que largue, si Nación te abre la Si abre las compuerta. importaciones... No, sí es difícil. No quiero decir que sea fácil, quiero decir que hace falta inventiva, hace falta creatividad, pero bueno, efectivamente... Porque ahí sí quedas acorralado en el agro, que es como lo que dicen siempre, que es lo más competitivo. Claro, es competitivo, efectivamente, pero no podemos... Pero la industria existe, digamos. O sea, lo que yo veo en este gobierno, sobre todo el nacional, es la idea de refundar un país y pensar en un país que únicamente va a exportar y se va a bancar sobre sus recursos naturales, haciendo caso omiso de 150 años de historia industrial argentina, digamos, si estuviéramos en 1860 y estuviéramos definiendo cuál es el país que queremos para los próximos 150 años. No, eso ya se definió.
Y a contrapelo del mundo, además. Y claro, además a contrapelo del mundo, que se cuida justamente, que se cierra sobre su propia industria, que trata de cuidar los recursos propios y la producción y el valor agregado local en cada uno de los países del mundo. Bueno, acá le abre la puerta a China sin ningún tipo de contemplación, en una lógica... Nada, que bueno, tiene que ver con la ideología propia, es así, ya directamente del presidente Milei, Sturzenegger, que es la ideología casi darwiniana, económicamente hablando, de supervivencia del más apto, de que bueno, vamos a abrir las importaciones y sobrevivirán los que tengan que sobrevivir. Milei lo decía, que irán a la quiebra. En campaña lo decía, pero bueno, esa es su propia ideología. Bueno, la ideología de la teoría austríaca es esa, ¿viste? Es medio linda, limita al norte con el darwinismo. Sí, pero es interesante porque ahora vamos a ver un gráfico respecto a eso. Lo dijo en campaña y después lo dijo, que era algo que se comentaba el viernes en la reunión en AIM. Lo dijo en campaña, pero lo dijo el primer año de gestión, cuando fue a la UIA y les dijo que ellos eran los subsidiados o culpables de todos los males que le ocurrían al campo. Entonces, ahí aparece esto ya en términos políticos, electorales, cuando a mí siempre se me viene a la cabeza cuando la gente apoya, como ha sucedido aquí en Santa Fe. Bueno, hay gente que apoya, ¿por qué? Porque mucho de lo que está haciendo ahora lo dijo en campaña y lo dijo el primer año. Entonces, bueno, son varias cuestiones que empiezan a verse una vez que empieza a transcurrir más de la mitad de este mandato. A propósito de esto que decías recién de apertura importadora, quiero que veamos porque hay un gráfico muy interesante del último trabajo que hicieron en el MATE, en el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, respecto al tema importaciones y exportaciones, no sé si lo tenemos ahí, sobre el crecimiento, la comparativa, perfecto, entre el 24 y el 25. ¿Qué pasa acá? Hay un leve crecimiento de la exportación, pero un importante crecimiento de las importaciones, un poco lo que mencionaba recién. Efectivamente, la apuesta a las exportaciones, la apuesta que está liderada, el diferencia de crecimiento está liderado por las exportaciones de petróleo y energía, hacen que, bueno, vamos a explicar ese gráfico. En la columna de la izquierda tenemos las exportaciones de 2024 y 2025 de los primeros 7 meses. Crecieron las exportaciones y eso es algo positivo en términos no solo de lo que espera este gobierno, sino en términos generales para Argentina. Digamos, es una entrada genuina de divisas, quiere decir valor agregado argentino vendido al resto del mundo. Es una buena noticia en términos generales. El gobierno, a la par de fomentar estas exportaciones, fomentó muy abiertamente las importaciones y las fomentó, y esto es interesante pensarlo también. No solo es que se hizo apertura, se quitaron impuestos, como el impuesto país, que tenía que ver con, ahí están los bienes y servicios, con los gastos en turismo, se habilitaron las importaciones puerta a puerta, o se facilitaron mucho, se habilitaron y se facilitaron un montón de importaciones que implican gastar divisas que Argentina no tiene. Así todo, ese balance es positivo, es superavitario. O sea, las exportaciones son mayores que las importaciones, porque ahí estamos mirando el sector real de la economía. Esto quiere decir que Argentina es un país productivo, esto quiere decir que Argentina exporta más de lo que importa, esto quiere decir que es un país que efectivamente es competitivo a nivel mundial. El problema surge cuando a ese gráfico o a esos valores les agregamos los pagos de deuda y las salidas financieras, que bueno, efectivamente tornan completamente negativo el balance. Pero lo que vemos sobre todo, y para cerrar esta idea, es que creció mucho la importación, y creció porque fue irresponsablemente fomentada desde el gobierno el aumento de importaciones. Se podría haber hecho justamente una apertura un poco más, yendo a la lógica de este gobierno, se podría haber hecho una apertura un poco más restringida, un poco más gradual, más cuidada, más protegida, de proteger ciertos sectores. Así no se protege a nadie. O más coordinada. Más coordinada. Me imagino entre países vecinos, bueno. No, eso también, pero sobre todo coordinada con sectores. El gobierno abre las importaciones y no la dice a nadie. O sea, de la noche a la mañana, industriales se enteran que les salen importaciones, de la noche a la mañana, lo que hacen es, no tiene ningún tipo de diálogo este gobierno, con ningún tipo de actor político y económico sobre todo, más allá de ciertas grandes corporaciones, qué sé yo,
Nada. Bueno, ¿cómo arreglamos las cosas? No sé, vamos a hacer esto desde una oficina en Buenos Aires, particularmente Sturzenegger, diciendo hay que desregular, hay un decreto acá que prohíbe que yo, vamos a sacarlo. No tiene ni idea de las Y te avisan por consecuencias. Twitter. Te avisan por X, Twitter digamos. a industriales que se enteran de la noche a la mañana que tienen ahora una competencia extranjera, sin tiempo de adaptación, sin capacidad de mejora, sin, además, y esto es lo llamativo, sin pensar desde el gobierno una apuesta de decir, bueno, ¿por qué no hacemos competitiva la industria argentina? El diagnóstico es que la industria argentina no es competitiva y la vamos a destruir. No es, y podría ser competitiva. Es una mirada, una foto en vez de una mirada dinámica de pensar cómo Argentina puede tener una industria competitiva. A lo mejor, y esto digo, para ponerme inclusive en los lugares más liberales, se pueden pensar en ciertas industrias competitivas y otras que no. Entonces decir, bueno, esta industria no va a funcionar y le vamos a abrir la importación y la vamos a destruir. Bueno, a esta sí, esta no. ¿Algún criterio? No hay criterio. No hay criterio, digamos. Y eso me parece, porque el único criterio que tienen es un criterio de números, aislado de actores políticos, aislado de actores sociales, aislado de cualquier tipo de... Bueno, y así les va, digamos, porque efectivamente se ponen en contra de todo el mundo, qué sé yo, salvo de un par. No, y ya lo repetiste varias veces, el tema de la metodología, así que o la política que lleva adelante el gobierno, pero además en este caso, en el caso de específicamente el caso de la apertura importadora, o del, mejor dicho, de la política orientada a los sectores industriales. El orden en el que se toman las decisiones hace pensar esto que vos decís, que el objetivo es destruirla, no hacerlas competir eventualmente. ¿Por qué? Porque, que es lo que nos dicen recurrentemente los industriales cuando los invitamos a este programa, es, vos si querés que yo compita, por lo menos primero bajame un impuesto. No, abrime las importaciones y después vemos si me bajás algún impuesto. Tienen una idea, y esto es muy economicista, una idea de igualación de precios internacionales. Tienen como cierto esquema económico en la cabeza de curvitas que se achican y cosas que estudiamos en la Facultad de Economía, y no pensar en cómo funciona la competencia real entre empresas, cómo funciona la competencia entre países, cómo ciertos estados, muchos estados, subsidian sus propias industrias para poder competir en el resto del mundo. No están pensando en la Argentina como una unidad productiva nacional, pensando en el porvenir nacional, pensando en cómo hacer una Argentina grande, insertada en el mundo, sino simplemente en cuestiones como, bueno, ¿cómo se baja el precio de esto? Así, bueno. Y la realidad a veces es muy diferente. La dictadura militar hizo lo mismo en su momento, la apertura de Martínez de hoy hizo lo mismo. Pensaban que abriendo las importaciones iban a bajar los precios porque entra el precio más barato de afuera y eso ya hace bajar el precio local. Digo, no funciona así, es mucho más complejo. Hay sistemas de distribución, sistemas monopólicos al interior de las cadenas distributivas que hacen que lo que termina pasando es que el importador es la propia empresa que antes producía acá, que tiene ya armada la cadena de distribución, que ya tiene armada la cadena de comercialización, etcétera, lo que hace es cerrar la fábrica acá y traer todo importado. Entonces la empresa no compite, sigue con su posición monopólica en el mundo, en la Argentina, pero ahora, además de tener una posición monopólica, no produce nada, no le da fuente de trabajo a nadie. Entonces, bueno, estamos en el peor de los mundos posibles. Y eso es por no entender más o menos cómo funciona la economía real. Y eso es la lógica ideológica de la escuela austríaca y de la escuela ultraliberal que tiene Milei, Sturzenegger y Caputo en la cabeza. Lamentablemente, algunos industriales argentinos, como Pablo Roca, también están pensando que Argentina no tiene destino productivo industrial, sino que, bueno, China nos va a comprar y que en todo caso lo único que hay que hacer es adaptarse a un mundo en donde China va a dominar todas las cadenas de distribución. Bueno, me parece... Es como una manta corta siempre, digo. Sí. A menos que vos plantees toda tu productividad para vender hacia afuera, un esquema que solo esté pensando en bajar los precios para importar sin mercado interno, pero es que ¿a dónde termina? Digo, no termina porque no además, vamos a algo más de fondo, sin mercado interno y sin salarios altos, lo que pasa es que terminamos en esta Argentina de una permanente fragilidad financiera, todo el tiempo. Porque lo que venimos viendo es que este tipo de esquema lo que pasa es lo siguiente. Estamos achicando salarios, estamos achicando la masa salarial. Es decir, no el salario promedio de cada uno, sino la sumatoria total de todos los salarios de todos los trabajadores de Argentina es más pequeña en los últimos 10 años. Sí. Con respecto a la producción. Una producción que está más o menos estancada, pero salarios cayendo como masa salarial. Con lo cual, lo que está pasando es que sobra ganancia, sobra plata líquida en manos de actores que no necesariamente son industriales, sino también financieros, o las propias industrias que tienen sus excedentes líquidos financiarizados,
tiene la guita, vamos a ponerlo más fácil, sobra plata en muchas empresas y sobra plata en el sector financiero. Ajá. Esa plata permanentemente, como no encuentra cómo invertirse en Argentina, porque no hay mercado interno y porque no hay sueldos que puedan después consumir eso producido en Argentina, lo que hace permanentemente es dolarizarse. Es decir, está buscando permanentemente el dólar. Tenemos una masa enorme de ganancia buscando permanentemente el dólar. ¿Qué pasa con esto? Hay pocas soluciones a esto, porque no alcanzan los dólares, porque los dólares que veíamos ahí de las exportaciones no alcanzan, porque está toda la otra demanda financiera que no aparece en ese gráfico. Entonces, esa demanda de dólares hace que el dólar vuele, porque no alcanzan los dólares, final de gobierno de Alberto Fernández, un dólar que no alcanza nunca, que permanentemente está en devaluación, o que haya que poner enormes controles al dólar, final de gobierno de Macri, final de gobierno de Cristina, los famosos cepo, controlar completamente el dólar, o endeudarse externamente para que estén los dólares. Principio de este gobierno o principio de gobierno de Macri. ¿Cómo sería? Entonces, tenemos, y cierro la idea general, digamos, la idea es, tenemos un montón de guita líquida permanentemente buscando dolarizarse porque no hay mercado interno, y entonces permanentemente en esta fragilidad de un dólar que todo el tiempo se escapa, que es incontrolable, salvo vía deuda externa, cepo, o dólar flotando a cualquier guita y correlato inflacionario. Entonces, esa es la fragilidad de la economía argentina. Es la fragilidad de que no hay salarios fuertes. La fragilidad de la economía argentina está dada por una falta de altos salarios. Es contrario a lo que plantean muchos sectores que dicen, bueno, lo que hace falta es una ganancia para que haya tasa de ganancia, reinversión. No va a haber reinversión si no hay salarios. No va a haber una Argentina que se industrialice si los salarios siguen siendo salarios de miseria o que no alcanzan para que haya un mercado interno pujante. Te escuchaba hablar sobre este problema permanente con la divisa norteamericana que tenemos, y estaba tratando de pensar, a ver si me puedes ayudar, cuál sería el punto de equilibrio entre tener, por ejemplo, una industria funcionando y tener el problema de la restricción externa, es decir, que vos tenés que, implica más insumos, tenés que enviar más dólares y el péndulo para el otro lado, tener todo parado y estamos entre la fuga y la restricción externa permanentemente. Entre la fuga de capitales y la restricción externa. Bueno, efectivamente. Entonces, me parece que empezar a pensar que la Argentina tiene que tener salarios mejores y un mercado interno más fuerte, que va, vuelta a la cuestión histórica. Volvemos a Argentina tiene industria, no es que no la tiene, existe, hacer como que no existen 1 millón de puestos de trabajo industrial en Argentina es mirar para el costado. Entonces, bueno, claro, esos puestos de trabajo no solo industriales, también del comercio, también inclusive del agro. Bueno, eso puede permitir eso y cuidar los dólares, por lo menos un tiempo hasta decir, bueno, por lo menos no fomentar las importaciones, no regalar el turismo, tener turismo interno. Y esto, bueno, hay momentos donde es muy difícil. Le pasó al final del gobierno de Cristina y le pasó al final del gobierno de Macri. Hubo que poner directamente restricciones a la compra de dólares porque la gente ahorra en dólares. Bueno, tener una moneda nacional fuerte también es importante. Pero si un gobierno, como decía Milei en campaña, piensa que el peso no sirve para nada, bueno, también destruye la confianza del propio peso. Entonces, bueno, pero esto no se arregla de la noche a la mañana, porque, bueno, arreglar una moneda argentina que lleva muchos años de inflación también hace que, bueno, la gente termine ahorrando en dólares. Bueno, hay que pensar mecanismos para que esos dólares vuelvan, que no sea únicamente un blanqueo, sino, bueno, cómo hacer que esos dólares vuelvan a estar en circuitos productivos. Y achicar, bueno, tratar de achicar las importaciones, por lo menos hasta tener exportaciones que alcancen, pero las exportaciones no van a alcanzar nunca en esta forma. Tener importaciones, un problema de importación virtuoso, es decir, porque estás produciendo más o estás agregando valor, claro, y necesitas algunas cosas que vos no tenés en tu suelo, en tu territorio. Pero estamos quemando los dólares en viaje a Miami. Entonces, bueno, y regalando para la clase alta con el RIG, y regalando, claro, y pidiendo inversiones extranjeras que se llevan todo y no van a dejar absolutamente nada en regímenes como, bueno, el RIGI, que generoso es poco, digamos, es entreguista directamente, y puede haber inversiones extranjeras que tengan hoy lo discutíamos con nuestro compañero de mate, digamos, cuál es el esquema, si puede haber un esquema cambiario suficiente. Bueno, puede tener un esquema cambiario especial, pueden intentar llevársela una parte mayor que lo que se lleva en otras industrias para que vengan las inversiones. Bueno, hay que discutirlo, no digo que no hay que discutirlo. Lo que no se puede hacer es
un régimen como Rigi que es realmente destructivo. Es tan malo ese régimen que es imposible de cumplir, digamos. Ya las inversiones que vienen saben que algún gobierno futuro no la va a cumplir, entonces tampoco le creen, porque es demasiado generoso. Claro, son a muy largo plazo, además. Pero es tan generoso que es obvio que nadie lo va a terminar cumpliendo. La limosna es muy grande. Y sí, es demasiado grande. Entonces al final hoy que tiene 14 inversiones de Rigi, 14. No, menos, 12 menos. o 9 creo que Pero son. Menos de 10 son, una es el tema también es que hay solo una del sector industrial, que es la de Cidersa. La Cidersa. Bueno, el resto son todas mineras o del sector litio. Y que además nos genera nada, también eso. ¿Cómo vamos a generar puestos de trabajo? Una inversión extranjera genera más o menos un puesto de trabajo por $1.000.000 invertido. Entonces Cidersa invierte 300 millones de dólares para 300 puestos de trabajo. ¿Qué son 300 puestos de trabajo? Todo bien, digamos, no lo vamos a ningunear, qué sé yo, y eso va a generar valor agregado, todo bien, está bien la inversión de Cidersa. No quiere decir que no. El tema es cuando uno analiza todos los perdones que se le van, las concesiones que se le van a dar. Cientos de millones de dólares de concesión, claro, de permisos impositivos y de impuestos que no van a pagar para generar entre todas las inversiones del RIGI, qué sé yo, 2.000 puestos de trabajo, 3.000, ¿cuánto es eso? Sí. Se perdieron 250.000 en lo que va este gobierno. Y apelando a tu conocimiento, más allá de Argentina, salgamos de Argentina, cualquier otro país solamente cuida industrias o agregados de valor que tienen que ver con un criterio pura y exclusivamente economicista. Porque yo lo que veo, industria siderúrgica argentina tiene un valor estratégico, además de guita o no, para decirlo en... Sí, está bien la pregunta. Efectivamente, porque... Alimentos, por ejemplo. Alimentos. ¿Te conviene hacerlo igual? Pues... Industria energética, industria naval, industria, tener comercio, digamos, propio, una flota. Argentina tenía su propia flota mercante en algún momento. Y a lo mejor no era la más competitiva del mundo, pero era nuestra, digamos. Tenía su propia aerolínea de bandera. Digamos, efectivamente tener, y no hablo únicamente de cuestiones que sean del Estado, no tiene por qué ser del Estado, me parece que bueno apunta justamente a eso. No, está bueno tener una industria, hacer cosas propias. Tecnología. Cuando propia. Uno arranca no gana, es todo pérdida de toda financiación, digamos. En investigación, no pérdida, perdón, lo dije muy mal. Hundir costos hundidos, costos que se demoran muchos años en recuperar. Claro, no hay un retorno inmediato. Y no, que no es un retorno inmediato, y que efectivamente te pueden llevar a ganancias que son inesperadas y que son ganancias... hay mucho potencial en Argentina, desde la biotecnología, desde todo el trabajo de valor agregado, eso, de biotecnológico, agrobioindustrial, de software, por supuesto. Hay un montón de cosas en las cuales hay que apostar y efectivamente a lo mejor, complementarse con el resto del mundo, tratar de entender cómo funciona la economía mundial hoy por hoy también, que es una economía de cadenas de valor. No existe más una empresa como existía hasta los años 60, en donde venía, por decir, la Ford, una empresa de auto, y ponía una planta y hacía desde la rueda hasta el último de los tornillos, en parte en Villa Constitución y en parte ahí en Pacheco. Bueno, o como Lievi en Entre Ríos. Claro, lo único que se escapa de acá es el balido de la vaca, digamos. Sea la lata, el caldo de carne, antibióticos. Bueno, todo eso no existe más en ningún tipo de industria en el mundo, sino que las industrias son cadenas globales de valor, donde una parte se hace, no sé, en Sudeste Asiático, otra parte se hará en México, qué sé yo. ¿Cómo te integras esa cadena global de valor? En donde hay que saber que las cadenas globales de valor en general están lideradas por empresas y corporaciones de los centros, donde nosotros desde las periferias solamente sumamos un poco de valor, pero que al mismo tiempo podemos incorporarnos virtuosamente en esa cadena, no solo para tener puesto de trabajo, porque tampoco es una cuestión de que haya maquila, como se hace en México, la empresa que solamente fabrica y no agrega valor. Bueno, hay parte de valor agregado que se pueden hacer acá. ¿Cómo nos insertamos al mundo? En un mundo que además se cierra, que además tiene estas cadenas globales de valor, pero que está permanentemente pensando en si va a estar todo realmente hecho en el sudeste asiático o alguna parte, como hace Estados Unidos, está volviendo a hacer en su propio territorio o en territorio cercano. Bueno, Argentina puede tener cadenas de valor con Brasil, con Uruguay, digamos, y también con el sudeste asiático, en donde se conforme, pero ahí hay que tener actores globales también, hay que tener política, parece, hay que tener un Estado inteligente, como tienen en todo el mundo unas relaciones normales entre Estado y mercado, entre el mundo capitalista, digamos,
relaciones en donde los estados son fuertes, protegen a su industria, a sus propios países, y los mercados se toman del Estado para tener sus ganancias, para generar valor y llevársela, digamos. No es una cuestión de que los estados tienen que intervenir y hacer todo, ni mucho menos. Pero una relación virtuosa entre Estado y mercado, como existe en la mayoría de los países desarrollados, o en todos los países desarrollados, diría, y donde no es y prácticamente en ningún país del mundo existe Estado 100% o mercado 100%. No existe ninguno, digamos. No sé, en Corea del Norte. Ni en China. Claro, ni en China, ni en ningún lado, digamos. No existe eso, siempre está. Pero bueno, ¿cómo articular, cómo lograr lo mejor de eso? Bueno, eso implica pensar, implica qué modelo de país te imaginás, y eso jamás se lo escucha decir a Milei. Milei te va de las ideas de la libertad, porque tenemos las ideas de la libertad en una punta, y en otra punta es una teoría súper marginal de la economía, además. En una punta está la idea de la libertad, y en la otra punta está Alemania. Vamos a hacer desde la idea de la libertad hasta Alemania. ¿Cómo llegamos desde las ideas, que es algo, es un plano absolutamente hegeliano, es un plano absolutamente teórico, a Alemania en 30 años? ¿Qué pasa en el medio entre las ideas de la libertad y Alemania? Tiene que haber un camino. No está el camino es como que va a pasar, ¿viste? Bueno, dejemos la idea de la libertad y el mercado solo se va a encargar de que seamos Alemania. No vamos a ser Alemania. Es que esta idea misma de la libertad ultranza tiene como implícito un concepto de orden espontáneo. Exactamente, ese es el concepto. De que el país es armonía, de que la economía argentina, no la economía, todo, o bueno, sí, todo, pero sobre todo la parte que es toda armonía. Entonces, claro, cualquier receta que se aplique va a impactar de manera... Perturba. Claro, o va a generar un cambio virtuoso, porque lo dicen los manuales. Y la economía es turbulenta, la competencia es turbulenta, las empresas están permanentemente compitiendo entre sí y buscando ganarse, no existe esa armonía, y no está mal, digamos, así funciona el capitalismo. Pero ¿qué rol juega el Estado en esas turbulencias? ¿Cómo aminora los quilombos en vez de fomentarlos, como volviendo al inicio de la charla, diciendo no, porque si no me votan se va todo al diablo? Bueno, el Estado tiene que tener un rol de tranquilidad y no un rol de exacerbar las propias turbulencias que el mercado puede generar. La vi, como para redondear ideas y para darle un poco de cierre a esta charla. ¿Puede sostener este esquema electoral, ¿sí? El gobierno, me refiero a intervención ahora con el Tesoro, intervención en futuros, tasa de interés alta, ¿lo puede sostener en el tiempo o va a tener que apuntar a otra cosa si quiere mantener todo más o menos estable? No, le va a costar muchísimo. Hay pocos dólares. Hay pocos dólares para sostener un tipo de cambio que está buscando. La única apuesta que tienen ahora es que dejaron como correr un poco el tipo de cambio y que no se vaya a precios, o sea que este tipo de cambio no afecte tanto a la inflación a partir de la propia recesión que hay, y sostener este relato de una inflación baja, que no es baja, es la misma inflación que había más o menos en promedio entre 2008 y 2021, más o menos la inflación de entre 25 y 40 puntos anuales, volvimos a eso, o sea, no hay el mayor mérito, y que además en ese momento era vista como una inflación insostenible y ahora es vista como una inflación baja, es literalmente la misma. Tiene poco margen, porque bueno, tiene que enfrentar una deuda externa brutal, herencia del macrismo, una herencia que afectó al gobierno de Alberto Fernández, que afecta a este gobierno, y que ahora pudo sostener con un poco más de deuda y con un apoyo geopolítico norteamericano, pero que también tiene patas cortas, porque bueno, está encontrando los límites a cada paso, cada día que se vende una unidad menos en cada negocio de esta ciudad, por ejemplo. Lavi, gracias por estos minutos con el stream de economía. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Lavi Abraham, economista del Mirador de la actualidad del trabajo y la economía y amigo de la casa. Se puede quedar ahí porque ya en breve hacemos el cierre. Hoy decía recién Lavi, inflación, hoy dato de inflación del INDEC, después de algunos ruidos ¿sí? que hubo respecto a los integrantes, a los trabajadores del INDEC. Sí, yo creo que hay algo que pasó entre el caos de las últimas semanas, con el tema audios, con el tema operaciones, con la politización de esta elección de este último amigo, que fue la renuncia de dos puestos importantes en el INDEC. En el INDEC. En el sector de donde se mide, donde se hacen las encuestas de pobreza. Precios y consumo. Se trata de Georgina Giglio. Sí. Y quien
frente a la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida, es Claro. decir, de readecuar, que la última vez que vos viniste hablamos un poco de cómo ir cambiando las mediciones de condiciones de vida para, por ejemplo, ponderar Para adaptar más a los tiempos que distintos, corren, claro. Por ejemplo, servicios en estos tiempos. Si Claro. no tenemos una forma de medir que viene, por decirte algo, de los 80, obviamente que los servicios no ponderan tanto como Como los en la alimentos, actualidad, por ejemplo. supuesto. Bueno, esos dos funcionarios renunciaron, varias razones adujeron, primero maltrato laboral de parte de Marco Labaña, una superpolitización del INDEC, que es algo que en cualquier otro momento político de la Argentina se hubiera criticado un montón, Sí, pasa de largo. pero en este además, caso. sobre todo por una falta de adecuación de los sistemas de medida. Sí, esto que vos decías, el tema de la Principalmente por eso. Además de ponderación, sueldos, etcétera, el tema de la un montón. ponderación es vital en este momento. Lo que siempre decimos, no cuestionamos los datos del INDEC, sino la metodología que se aplica a la actualidad. El tema es que nadie quiere asumir ese costo. No, es que además si lo hubiera hecho, si esto mismo, de atrasar la adecuación del sistema de medida, lo hace otro signo político, Es un escándalo. tenemos un escándalo. Bien, para cerrar, hablábamos recién con Lavi el tema de cómo evolucionaron los mercados, que ayer se planchó todo, más Ayer allá de que hubo hubo una disparada importante en el dólar. No hubo una disparada importante, pero, a ver, esto no es riguroso, pero fue casi así, hubo casi un feriado cambiario. Un feriado cambiario, de hecho. Primero, se cayeron todas las ALIX. 6, ¿sí? Es el gráfico número 6, ahí está. Esto es de A3 ¿sí? de mercado. Claro, esto es el mercado de futuros. Informamos a nuestro agente que se están experimentando inconvenientes técnicos con el sistema de negociación y trader. Justo un día. Un día bastante sensible. Alguno va a decir que desenchufaron los Las ALIX sistemas. dijeron algo parecido. Mira, ante la avalancha de usuarios que querían, ¿viste cuando dicen se cayó el sistema cuando Sí, llamás sí, para el reclamar meme de algo? los Bueno, más Simpson. o menos lo mismo. Ese sistema nunca se cae cuando... Ahí está. si estaban en esa, más o menos. Dificultades técnicas. Casualmente un sistema que nunca se cae cuando a vos te van a sacar la plata. Claro. Se cae siempre que puede perder. A mí me hace acordar, también aprovechemos el relato liberal de la mano invisible del mercado. Salvo que haya un crash y se suspende la negociación en las bolsas. Entonces, bueno, pero si vamos a hablar de liberalismo, deja que sigas negociando. Claro, es la mano invisible del mercado a veces para algunas Bueno, cosas y para ayer otras se no. ve que la mano invisible del mercado desenchufó Desenchufó los aparatos. Los aparatos de las ALIX y del mercado de futuros. Bien, bueno, nos hemos extendido, pero hemos tenido una muy interesante charla por todo lo que contó Lavi Abraham en este programa. Esto queda dando vuelta como cada martes. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo más hoy? Más tarde tenemos política, que me imagino van a estar Uf. muy entretenidos los compañeros. Bien, mañana, jueves, puro clic. Hoy básquet también. Hoy básquet también con David Ferrara. Mañana puro clic. Bien. Recuérdennos, de paso agradecemos Santi Pereira, Sol Espoto, Robertino Malamud, Leo Jiménez y Bianca Ósola. Sí, porque si no se enoja. Si le decís eso sola, se enoja. Se enoja Ya siempre, se enoja igual. Ya se lo dijiste. Se enoja siempre, pero bueno, ¿Qué sí. pide? Bueno. Bueno, está toda nuestra programación en el canal. Ustedes entran al canal y ven toda nuestra grilla. Dispares también. Como siempre, les pedimos que ingresen, que le den like, que se suscriban, que miren todos los productos que tenemos en el canal. Esto sigue dando vuelta. No sé cómo va a quedar porque tuvimos ahí un inconveniente técnico. Espero que quede todo en una sola pieza para que lo puedan ver de una. Nosotros nos vamos, nos vemos el martes que viene. Mi nombre es Álvaro Arellano, me acompañó como cada martes Franco Trovato. Nos vemos el martes que viene. Chau. Hasta el martes.